Hola, alumnos de la Escuela de Homilética de la Iglesia Nacidos de Nuevo. Aquí estamos para continuar esta clase, la cual nos enseña, nos instruye y nos permite servir con mayor excelencia al Señor. Bien, lo que vamos a hacer es un repaso de lo último que fue la clase y seguimos, oramos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque tú nos enseñas, porque tú nos das todo entendimiento. Te pedimos, Señor, que nos inspires, Padre, en el aprendizaje. Queremos servirte con excelencia, Dios. Queremos hacer prédicas donde no nos mostremos nosotros, donde no nos exaltemos nosotros, sino que entendamos que el pueblo de Dios es lo más importante y lleven una prédica clara, precisa, a su corazón. Padre, te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. A ver si se escucha bien el micrófono. Sí, sí se escucha. Vamos a arrumarlo un poco más. Ahí está. Bueno, lo que vamos a ver, como decía anteriormente, es lo último que hemos visto. Espero que sí esté saliendo, sí, ahora sí, que sí esté saliendo para poder ver esto porque hice un video hace un rato y no salieron los gráficos, pero ahora entiendo que sí. Muy bien. Vamos a ver esto que dice que hay dos tipos de sermones, es lo último que habíamos visto, ¿recuerdan? Sermones textuales extraídos directamente del texto y sermones temáticos. O sea, estamos yendo por esa área que es necesidad, propósito general, propósito específico y texto. Vimos elegir un texto y dentro del texto vemos que hay textos para sermones textuales y temáticos. Bien, eso fue lo último. Dije que era modo de información, pero veo que está entendido, entonces quiero seguir avanzando en este tema. Curso de homilética, clase 6, sermones textuales y temáticos, es el tema de hoy. Veremos dos tipos de sermones, sermón textual, sermón temático. Usted debe recordar esto. Los sermones textuales son aquellos que las divisiones principales de una prédica es extraído directamente del texto. Quiero decir antes que cuando hablamos de divisiones principales estamos hablando de punto 1, punto 2 y punto 3 de la prédica. ¿Sí? Los sermones textuales requieren un poco más de elaboración porque va aferrado al texto que se toma para la predicación. O sea, uno no puede irse del texto. Vamos a ver ahora algunos ejemplos, pero uno debe estar pegado al texto para decir lo que el texto eh, quiere decir y no terminar en otras cosas. Yo acabo de hacer la prédica hace un rato del culto del jueves y usted como verá lo que se leyó del texto directamente, de ahí salieron los puntos. Sermón temático, el otro tipo de sermón. Los sermones temáticos son aquellos cuyas divisiones principales se extraen del tema. El proceso en este caso es así. Del texto se trae el tema. Una vez que se tiene el tema,
las divisiones principales surgen de él. O sea, el texto lleva al tema y el tema a las divisiones principales. Usted recuerda que vimos que cuando le decía de buscar dos versículos. Uno era Hebreos 11:1, que decía, es la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Pudimos ver en ese versículo que el tema es fe. No hay otro tema. Después vimos otro sobre santidad y el tema es santidad. Entonces nosotros lo que tenemos que tener en claro es de qué está hablando el versículo, tanto para el temático como para el textual. Pero vamos a ver cuál es la diferencia. Pero debo conocer el versículo de qué habla. Divisiones principales. La división principal del texto será sermón textual o temático. Se transforma en el punto 1, 2, 3 de la predicación. O sea, que tanto en el sermón temático como textual, el proceso es el mismo. Necesidad, propósito general, propósito específico, texto. El texto va a estar sacado, los puntos del mismo texto, o va a estar sacado el tema. Pero cuando hablamos de divisiones principales, estamos hablando de esto, que la prédica es punto 1, punto 2 y punto 3. Esas son las divisiones principales. Vamos a ver cómo es un sermón textual, ¿sí? El sermón textual lo que va a hacer es tener el punto 1, el punto 2 y el punto 3. O sea, vea usted que esto es lo que decía divisiones principales. Es los puntos sobre los cuales usted va a desarrollar la prédica. ¿Sí? Bien. En un sermón temático, ¿cómo sería? Tema, o sea, texto, tema, puntos principales, punto 1, punto 2 y punto 3. Entonces, aquí es donde vemos que los puntos son tanto para uno como para el otro. En este caso, del sermón temático, lo primero que se busca es el tema y se habla del tema, mientras que en el otro también se elige el tema, pero se desarrollan los puntos en base a lo que la Biblia dice prácticamente literalmente. Vamos a ver ejemplos, quédese tranquilo con esto. A ver, vamos a ver unos ejemplos de temático y textual, ¿cómo sería? Tomamos como ejemplo Romanos 5:1 que dice de esta manera, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Lo primero que me debo preguntar es de qué está hablando, tanto para uno como para el otro, de qué está hablando el versículo. Entonces el versículo aquí está hablando de justificados. La justificación. ¿Por qué viene la justificación? Por la fe, ¿no? Entonces, nosotros vamos a estar ligados a este versículo para hacer los puntos principales. Veamos. Textual. Punto 1. La justificación la obtenemos por la fe. Perfecto, dice justificado pues por la fe. Punto 2. La justificación produce paz para con Dios. Dice, tenemos paz para con Dios. Perfecto. 3. La justificación se realizó por medio de Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo.
vea, usted ya tiene una prédica preciosa, ya tiene un bosquejo precioso para predicar. ¿Cuál es la diferencia cuando hablamos de bosquejo y cuando hablamos de prédica? El bosquejo es cuando tenemos los puntos, ya sé de qué voy a hablar, necesidad, propósito general. Y prédica es cuando ya tenemos todo, necesidad, propósito general, propósito específico, texto, oración de transición, título de la prédica, introducción, desarrollo de los puntos, como estos que vemos acá, de los tres, y conclusión. Ahí ya estaría la prédica armada. Mientras tanto, es bosquejo. Entonces, vean cómo ya tenemos una prédica preciosa aquí. Ya tenemos un bosquejo precioso. Mire usted, ya para comenzar, la justificación lo tenemos por la fe, la justificación produce paz para con Dios, la justificación se realizó por medio de Jesucristo. Solamente leyendo un versículo, solo un versículo, y sacando de ellos la información. Bien, vemos el mismo versículo, pero ahora va a ser temático. Romanos 5.1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Temático. Primero ver de qué habla exactamente el pasaje bíblico. Por ejemplo, nosotros podríamos leer este versículo así un poco apurado y decimos, ¿de qué habla? De fe. Justificado pues por la fe. Tenemos papa. No. Está hablando de justificado. La fe es el medio por el cual nosotros creemos que somos justificados. Pero está hablando de justificación en la cruz. Entonces, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿cuál es el tema principal? Justificación. En este caso, el tema principal es justificación. Somos justificados por Jesucristo. Seguimos. Puntos principales. Los puntos principales, ya cuando sé de lo que voy a hablar, es justificación, y no lo voy a sacar exactamente del texto, puedo, por ejemplo, decir esto. La justificación produce un reencuentro entre Dios y el hombre. La justificación produce un cambio completo en la vida de una persona. La justificación produce la seguridad de la vida eterna en el cielo. Hermoso bosquejo para dar una prédica. Ahora la pregunta es, ¿de dónde salió lo otro? Lo otro salió de lo que yo conozco de la justificación. Dice, pero está en la Biblia literalmente, no, porque no es textual, es temático. Entonces el tema es justificación. Entonces uno dice, la justificación produce un reencuentro entre Dios y el hombre. ¿Está esto en el versículo? No. ¿Esto es verdad? Sí. Esto es una verdad bíblica. 2. La justificación produce un cambio completo en la vida de una persona. ¿No dice esto textual? No. Pero es exactamente así. Porque lo que tenemos que ver es que cuando hablamos un tema, sea un tema donde estemos hablando verdades bíblicas, ¿no? La justificación produce la seguridad de la vida eterna en el cielo. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Entonces aquí tranquilamente, en base a un tema, justificación, podemos hacer un bosquejo precioso para armar la prédica. Otro ejemplo de sermón textual y temático. A ver, vamos a ver otro ejemplo. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe.
Bien, la misma pregunta, tanto para el textual como para el temático. ¿Cuál es aquí el tema principal? Podría decir salvación. No, no, el tema principal es gracia. Por gracia soy salvo. O sea que el tema principal es gracia. Yo una vez que tengo revisado esto, realmente me pregunto y oro y le pregunto al Señor, bueno, ¿cuál es el tema principal? Gracia. Perfecto. Ya podemos hacerlo. ¿De qué habla el versículo? Textual. La gracia produce salvación. Amén. Porque dice, porque por gracia sos salvo. 2. La gracia se recibe por fe. Amén. Dice, soy salvo por medio de la fe. 3. La gracia descarta la vanagloria humana. Pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Uno dice, bueno, no está literalmente escrito. Es que está hecho así para que usted entienda que lo importante es el concepto del texto. Aquí habla que para que nadie se gloríe no es obra de hombre. Entonces la gracia descarta la vanagloria humana. Perfecto. Está bien. Entonces está sacado exactamente del texto. También vea usted dos versículos pequeños, los dos. Eh, nos hace sacar una conclusión de estos pasajes y realmente también es muy lindo para predicar esto. La gracia produce la salvación, la gracia se recibe por fe, la gracia descarta la vanagloria humana. Seguimos. Vamos a tomar el mismo ahora, pero para una prédica temática. El mismo versículo, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Temático, a ver cómo vemos. Tomaremos de nuevo el tema principal, gracia. Ese es el tema principal. ¿Cómo lo dividimos? Acá hace una aclaración. Escribí una declaración que dice, observación, vemos que en los dos casos se toma el tema principal. La diferencia es que en el sermón textual se dividen los puntos por lo que está escrito en el texto, mientras que en el temático el tema es fundamental, porque de ahí el más sería la división de los puntos. O sea, en los dos buscamos el tema principal. En el textual lo tomamos de ahí sabiendo cuál es el tema principal. En el temático es absolutamente necesario también saberlo, porque ¿cuál es el tema principal? Porque de eso vamos a hablar. La gracia, la gracia es un favor no merecido de parte de Dios. ¿Necesitan algo? La gracia es un favor no merecido de parte de Dios. Buscan. Estamos aquí en hora de cena, y así que haciendo todo junto. La gracia es un favor no merecido de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el tema es gracia. Punto 2. La gracia es la única alternativa de salvación. Amén. Punto 3. La gracia es la demostración del amor divino. ¿Cuál es el tema principal? Gracia. La gracia es un favor no merecido de parte de Dios, dice el 1. ¿Esto aparece arriba? No, no aparece, pero es una verdad bíblica. La gracia significa favor no merecido. Punto 2. La gracia es la única alternativa de salvación. Lo dice arriba, sí, lo dice, pero podría poner otra cosa. Por gracia soy salvo.
La gracia es la única alternativa de salvación. La gracia es la demostración del amor divino de Dios. Se muestra, habla de amor, no este versículo. Pero como estamos hablando de gracia, no hay duda que la gracia es la demostración del amor divino. Cuando uno se pregunta por ahí, todavía un poco confundido, pastor, pero ¿de dónde saca la gracia? ¿Cómo hago para eso? Bueno, lo que debe hacer es preguntarse qué es la gracia, preguntarse cómo se expresa la gracia, para qué es la gracia. Y si me pregunto qué es la gracia, digo, la gracia es favor no merecido. Amén. Puedo poner el punto tranquilamente. ¿Qué es la gracia? Salvación. Por medio de que somos salvos de la gracia. Entonces la gracia es la única alternativa de salvación. ¿Se dan cuenta? Son verdades bíblicas que ponemos en el temático. La gracia es la demostración del amor divino. Es así. ¿Qué acontece si los versículos a predicar son muchos? Hasta ahora vimos 1 o 2 versículos. Entonces se debe hacer un listado de texto para tener mayores datos que nos sirven a la predicación. Tomamos como ejemplo Lucas 15, del 11 al 24, conocido como la parábola del hijo pródigo. Y vean de la forma que se hace esto, porque algunos me mandaron muy resumido, pero no queda bien claro quién se fue, cómo se fue, qué pasó. Entonces, en este caso, la división se hace de esta manera. Vamos a hablar del hijo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos versículo 12. Al lado está el versículo, que es necesario que usted lo ponga para cuando usted va a extraer, para hacer ya la prédica, para exponer lo que usted extrajo, sabe en qué versículo está para no empezar de vuelta. Entonces la redacción correcta de esto sería: el hijo se adelantó y pidió su herencia antes de tiempo. El hijo despreció la casa del padre, versículo 13. El hijo trató de cortar toda relación, se fue lejos. El hijo lejos de la casa vivió una vida desordenada. Ahora sí está clarito. El hijo malgastó y pidió todo lo que tenía. El hijo experimentó el dolor y menosprecio cuando perdió todo. El hijo estuvo dispuesto a ir en contra de sus principios religiosos, rebajándose al querer comer comida de los cerdos, versículo 16. El hijo entendió que cuando se termina la plata, los amigos desaparecen. El hijo en su caída comienza a reflexionar, versículo 17. El hijo tomó la determinación de volver. El hijo reconoció que había tomado una mala decisión. ¿Ven cómo está ordenadito, clarito? El hijo no pretendía más que ser un jornalero. El hijo volvió y enfrentó la situación con humildad. El hijo fue recibido por el padre, versículo 20. El hijo fue perdonado por el padre. El hijo fue restaurado por el padre. Bien, hasta aquí lo que habíamos visto como texto. ¿Sí? Creo que quedó claro lo que es temático, lo que es textual. Ahora usted debe practicar. Esto no depende solo de mirar un video, sino que esto depende de practicarlo y practicarlo y practicarlo. Los trabajos prácticos que pido no son para evaluarlo como un verdugo, sino para saber si usted entendió. Por ejemplo, algunos que me mandaron trabajos prácticos, la redacción no estaba correcta, aunque los conceptos estaban correctos.
El hijo se fue de la casa, el hijo se apartó pidió la herencia, el hijo se apartó de la casa, el hijo malgastó. De esa manera tan clarita para que usted cuando va a hacer la prédica tenga material, y no solo tenga material, sino material de sobra. Vea la cantidad, solamente hasta el hijo pródigo, vea la cantidad de datos que tiene. De esto tiene que sacar 3 puntos, ¿sí? Entonces, digo 3 porque me parecen lo más acertado. Ahora, yo he dado algunos con 4 puntos, porque si no, quedaba por la mitad, quedaba sin resolución, porque la resolución estaba en el 4, y entonces hacía. Y en otros, muy rara vez, lo hice con 2 puntos, porque agregar otro punto era decir o esforzar lo que la Biblia no quería decir, no quiere decir. Entonces entiendo que uno lo ve claramente, no, estos son los 2 puntos que Dios quiere que aprendamos. Esto es lo que nosotros tenemos que tener. Ahora vemos que generalmente 3 puntos es correcto. 3 puntos da para una prédica, pero el tener tantos elementos, tantas herramientas, lo que nos permite es estar con tranquilidad. Tenemos mucho más de lo que necesitamos, bárbaro. Entonces puedo predicar en paz porque puedo desarrollar aún más cosas por el material que tengo. Bien, vamos a la semana que viene, no va a haber eh, trabajos prácticos, pero usted debe practicar, aunque sea, póngase media hora por día para hacer esto, y usted encontrarse a ver si va marchando todo bien. También lo que vamos a hacer y lo que sugiero es hacer un videíto con el celular, ¿sí? Tomar el celular, hola pastor, mi pregunta es esta, y subirlo al grupo. ¿Por qué? Porque usted va a ayudar también a sacarle dudas a otro hermano. No tenga vergüenza de preguntar. Yo entendí algo en el Instituto Teológico, que yo lo que no preguntaba en ese momento quizás iba a pasar años, años y años para que aparezca el mismo tema y poder preguntárselo a alguien. Entonces, no pierda tiempo, no se quede con dudas, pregunte, y aunque tenga que preguntar 20.000 veces, no hay problema. Pregúntenlo porque aquí estamos para equivocarnos, para corregirlo y para aprender cómo se hace. Los bendigo y tengan un fin de semana precioso.